todos. Esto sigue siendo la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 6 de marzo de 2022, primer domingo de Cuaresma, es el siguiente. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Romanos 10:10. Este lo vamos a ver conjuntamente con el anterior, Romanos 10:9, que es aquel que dice que si con los labios profesas que Jesús es el Señor y con el corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero es que esa expresión de serás salvo no me gusta absolutamente nada. Por eso he preferido esta, y además es más fácil de memorizar, Romanos 10:10. No te va a costar ningún trabajo. Bueno, pues seguimos con la dicotomía labios corazón, es decir, el interior y lo que manifestamos. Ya nos advirtió el Señor la semana pasada en Lucas 6:45 que de lo que rebosa el corazón habla la boca. Aquí también hay que ponerlo en conexión con el Antiguo Testamento, en concreto con Isaías 29:13, cuando dice el profeta, en nombre de Dios, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en el pasaje donde se encuadra este versículo y el 9 nos encontramos con que hay una cita de Deuteronomio 30:12 y siguientes, que es muy bueno, que te recomiendo que leas porque está muy bien. Dice que, en definitiva, dice que la palabra de Dios está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón, y demuestra que la palabra no es algo que esté tan arriba en el cielo que haya que subir a buscarla, ni tan abajo en el abismo que haya que bajar hasta ese abismo, sino que la palabra está en nosotros. Este versículo hay que ponerlo en el contexto de toda la carta a los romanos, que como sabes, pues es una de las grandes cartas de San Pablo. Está escrita entre el año 56 y 57 en Corinto, y su portadora, es decir, la que la llevó hacia la comunidad de Roma, es Febe. En el capítulo 16 de Romanos se hace alusión a ella. Nos dice San Pablo al principio del capítulo 16 de Romanos: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es además servidora de la iglesia que está en Kencreas. Es una localidad a 10 kilómetros de Corinto. Recibidla en el Señor de un modo que sea digno de los santos y asistirla en cualquier cosa que necesite de vosotros. Nuestro versículo se encuadra en no una polémica con los judíos, sino en que San Pablo se pregunta qué pasa con los israelitas, con los judíos que no abrazan la fe en Cristo. ¿Qué pasa con ese pueblo que no abraza la fe en Cristo, pero que ha sido depositario de todas las promesas de Dios y que en figura contuvo entre la ley, los rituales, etcétera, contuvo todo lo que iba a venir con nuestro Señor Jesucristo? Pues eso, solo tienen que confesar esa fe en Jesucristo y creer que Dios lo resucitó entre los muertos, como nos dice el versículo 9. Es decir, están muy cerca de la salvación, precisamente porque han sido depositarios de todas esas promesas de Dios y de toda esa ley de Dios. Pero claro, se encierran en las obras de la ley, y la justicia farisaica tiene como problema es que si tú te portas bien, Dios te retribuye, con lo cual excluía toda idea prácticamente, a pesar de que se repetía muchas veces en el Antiguo Testamento, la idea del Dios misericordioso y del don gratuito. Entonces, con Jesucristo viene precisamente esa gratuidad. Nosotros nos salvamos por la fe, que es don de Dios. Y no nos salvamos por las obras de la ley. Pero los protestantes no han entendido esto, y toda la carta a los romanos e incluso esta sección aducen como justificativa de su doctrina de la salvación solamente por la fe, la sola fide. Entonces ellos dicen: si yo profeso la fe en el Señor y creo que Jesús es mi Salvador, ya soy salvo y aleluya y ya. Pues no, porque son necesarias las obras de misericordia, que están prescritas por el mismo Jesús. Mateo 25:35, estuve desnudo y me vestisteis, tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, 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 que además lo dice el Señor en el contexto del juicio final.
Aparte, el versículo 9 dice, serás salvo, es decir, te salvarás en el futuro, pero no quiere decir que simplemente con la fe y con la confesión de fe te vayas a salvar y ya está. La profesión de los labios para alcanzar la salvación, conectada con proclamar que Jesús es el Señor, hace referencia, según nos dicen los estudiosos, a las aclamaciones litúrgicas que se producían en el bautismo sobre Jesús es el Señor. Y evidentemente no son lo único necesario para salvarse. Las obras son las que alimentan la fe y dan buena prueba de la fe. Ya nos lo dijo la carta de Santiago, la fe sin obras está muerta. Así que las obras de misericordia sí son necesarias y sí las prescribió el Señor. Y ya sabes, adelante con la misericordia.